¿Algún hermanito? Entonces sí, ya regresó, pero de todos modos vamos a leer lo que dice Salmos, capítulo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En la lección dice y amor. Entonces, eso es nuestro Dios. Su carácter es todo bondad, todo misericordia, todo amor para con sus hijos. Y hasta creo en la semana, Mónica, ya puede compartir. Amén, sí, mi hermano, estoy compartiendo. Yo no sé si se ve la pantalla, a ver si me pueden confirmar. ¿Alguien me puede confirmar si se ve la pantalla? Eh, Está correcto, hermanita, buen día. sí, buen día, mi hermanita, muchísimas gracias. Bien, mis hermanos, entonces ya nuestro hermano estaba leyendo el primer versículo que aparece aquí. Y se nos decía que cuando sentimos el peso de nuestro pecado y permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca al pie de la cruz, debemos pedir el perdón de Dios, pues es compasivo y clemente, es lento para enojarse y grande en amor. Y aquí el versículo que compartía nuestro hermano, ¿cierto? Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mis hermanos, eh, cuando, cuando pensamos en esto, debemos recordar el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Y yo siempre los llevo a meditar para hacernos una sola idea de lo grande que es Dios, a meditar en el universo. Siempre les digo, vean el universo para que puedan hacerse una idea pequeñita de lo que es Dios, porque Dios es mucho más de lo que nosotros podemos ver en el universo. Saben que nosotros podemos recorrer, lo veíamos la otra vez en el video que compartía, el universo observable por el hombre a través de máquinas e instrumentos allí tecnológicos, eh, recorre el universo en 450 billones de años luz. Imagínense lo grande que es el universo. Y si esto es solamente parte de lo que Dios ha creado, mis hermanos. Dios es de eternidad a eternidad. ¿Cuán grande es Dios? Y este mismo Dios nos da a su Hijo Jesucristo, que es tan grande como Él, porque es igual a Él. Y este Hijo se despoja de sus ropas reales, ¿cierto? Y viene a este mundo a nacer de la manera más humilde, porque también había dicho yo, ¿quién ha nacido de nosotros en un pesebre? Ninguno. Se dice de él que ni siquiera podía, o sea, ni siquiera tenía una almohada donde apoyar su cabeza para dormir. Entonces, eh, este amor es el del que hablamos. Entonces, cuando hablamos de que es lento para la ira y grande en misericordia, cuando es clemente, misericordioso, mis hermanos, hablamos mucho más que del amor de una madre para con su hijo, de un padre para con su hijo. Este amor lo perdona todo, 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 porque no hay nada que el Señor no pueda perdonar. Hay un versículo allí en Deuteronomio que dice que Él perdona el, el, el pecado, la iniquidad y la rebelión. Todo lo perdona, absolutamente todo. Pero, y aquí está el pero, no perdona, ¿cierto? Al transgresor. Es decir, perdona todo, ¿cierto? Pero si aquella persona no se quiere arrepentir, aquella persona no vuelve en sí, lamentablemente está irremediablemente perdida. Pero no porque Dios no quiera salvarlo, porque Dios ya lo hizo todo. Nos dio a Jesucristo, nos dio su palabra, nos dio la fe, nos dio las obras.
y tanto más, o sea que no podríamos enumerar de todas las cosas que hizo Dios, el perdón también, el arrepentimiento también viene de Él, mis hermanos, todo lo hizo para que nosotros podamos ser salvos. Cuán amoroso es el Padre que tenemos, cuán amoroso es este Dios que nosotros tenemos, mis hermanos. Vamos a continuar. No sé si alguien desea hacer algún comentario respecto a este versículo. Bien, continuamos entonces con la lectura. Aquí dice que este mismo versículo fue pronunciado por Dios mismo allí a Moisés, después de que su nación elegida lo hizo entristecer. Y nosotros decimos, yo me preguntaba, porque dice aquí eh, todo esto, ¿cierto? Él hace pasar su gloria delante de Moisés y dice, Dios mismo dice de sí, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero momentos antes había querido destruir al pueblo de Dios. Y usted dice, ¿y dónde está la misericordia? Pero ellos recordaron, mis hermanos, que habían estado en Egipto y Dios le hizo una y otra demostración de su poder, de su paciencia también en el desierto para con ellos. Una y otra vez el pueblo despotricaba cosas en contra de Dios y de Moisés, porque querían otras cosas, no querían sujetarse aquí, perdían la fe a cada momento y ya llega un momento, ¿cierto?, en que llega el colmo de la maldad. Dios es compasivo, Dios es amor, Dios es todo eso, pero Dios no soporta el mal, no soporta el pecado, no tiene comunión con él, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, dice su palabra. Entonces llega un momento en que el Señor necesita hacer justicia, porque la paga del pecado es muerte, pero tiene mucha paciencia con nosotros y ayer mi hermano compartía allí el versículo que decía de que el Señor no tarda su venida como algunos piensan, sino que es tolerante con nosotros, tiene paciencia con nosotros para que nos arrepintamos y procedamos al arrepentimiento. ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta aquí, antes de que vayamos con la pregunta? Bien, vamos a seguir entonces, mis hermanos. Vamos a leer Éxodo 34 del 1 al 10 y dice la pregunta, ¿qué verdad crucial se encuentra aquí? Vamos a ver entonces y vamos a buscar la respuesta a esta pregunta. Y dice así, Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recordar que Dios ya había escrito ya con su propio dedo allí las primeras tablas, las cuales fueron rotas por Moisés en el momento que bajó a ver al pueblo, ¿cierto? Y el pueblo estaba en rebeldía, estaba en idolatría, y molesto rompe las tablas del pacto. Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Hermano, cada vez que se presenta a los profetas o a las personas subiendo o yendo a un monte, es porque están yendo a la presencia de Dios. Descender, bajar, ¿cierto? Por lo general es ir a donde está lo malo, pero cada vez que se habla de subir al monte, se habla de ir a la presencia de Dios. Y dice aquí, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, que no vaya nadie por allí, ni las ovejas, ni los bueyes estén ahí pastando delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como Dios le dijo, sí, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y allí estuvo con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí, ¿cierto? Qué maravilloso es Dios, ¿cierto? Todo, todo, todo lo perdona, ¿sí? Pero, ¿cierto? Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al que no se arrepiente. Ahí, cierto, el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No es que los hijos paguen las consecuencias de los padres, sino que si esos hijos aprenden lo malo de sus padres, ¿cierto? Van a recibir el juicio también. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro de servir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será tremenda, perdón, será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué podemos extraer de aquí? ¿Qué enseñanza podemos extraer, mis hermanos? La pregunta dice, ¿qué verdad crucial se encuentra aquí? ¿Alguien quisiera contestar a ¿Alguien quisiera contestar esta pregunta? ¿En su Hermana micrófono? Mónica, hola. Hermano Marcelino, ahora sí le escucho. Los versículos 4 creo dice, no, 5. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién proclama? Es Dios, Jehová Dios. El 6 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. Primero es fuerte, segundo es misericordioso, tercero tardo para la ira, cuarto grande en misericordia. Ya antes había dicho que era misericordioso, pero no solamente misericordioso, grande en misericordia y verdad. O quinto, que guarda misericordia. Por tercera vez habla de misericordia a millares de que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, o sea, a la persona que es contumaz, no quiere arrepentirse, quiere estar en el pecado, se goza en ello, no lo tendrá por inocente, dice. Luego, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Séptimo, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y lo adoró. Y adoró, dice. Y nosotros en esta mañana deberíamos también tener la misma actitud que Moisés, al saber, al reconocer nuestra fealdad, eh, nuestra situación desesperante delante de Dios, viendo cómo es Dios frente a nosotros, deberíamos sentir el deseo de adorarle a Dios y pedir perdón y exclamar como Moisés, ¿no? El versículo 9 dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro de servicio y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Eso debería ser también nuestra
nuestra exclamación: Señor, tómanos como tu pueblo. Somos duros de servicio. Versículo 10. Y él contestó: ¿qué dice Dios? He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo ah, haré contigo. Esa promesa siempre lo hubo en todas las generaciones y no es diferente en nuestros días. Dios quiere hacer maravillas con nosotros, siempre en cuando que reconozcamos nuestra debilidad y glorifiquemos a Dios en todas nuestras actividades, y Dios va a hacer proezas con su pueblo y lo está haciendo. Centenares y miles de personas están aceptando a Jesús en todo el mundo, pero nosotros tenemos que abrir la boca, predicar de Cristo, vivir lo que aprendimos, y Dios está dispuesto a colaborar, y los ángeles también. Adelante, hermana. Amén, mi hermano Marcelino. Así es, tenemos que colaborar con la parte que nos toca, ¿cierto? Dios, como dije antes, ya hizo la suya y la hizo completa y perfecta, ¿ya? Pero nosotros nos toca entregar nuestro corazón y hacer la otra parte, que es el dar el testimonio, ir y predicar a aquellos que aún no conocen el Evangelio. Vamos entonces, mis hermanos, a continuar. No sé si alguien más desea hacer algún comentario acerca de esta pregunta que se hacía aquí. Bien, avancemos entonces. Dice aquí que el hecho de que el Señor sea bondadoso, lento en airarse y abundante en misericordia, es también la razón por la que Jesús murió en la cruz. Es ese amor, mis hermanos, tan grande que el Señor tiene, que permite esto para que nuestra relación con Él pudiera restablecerse. Recordar que nuestra relación con Él estaba rota. De hecho, nuestra relación está rota con Él mientras nosotros no aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Él es el puente, Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Ujú. Entonces podemos acercarnos a Él confiadamente, ¿cierto? Cuando antes hemos ido allí a los pies de la cruz pidiendo perdón por nuestros pecados, por las cosas malas que hemos hecho, ¿cierto? El Señor es grande en misericordia para perdonarnos, porque ya nos dio la solución a a ese problema que teníamos, ¿cierto? Cuando lo hacemos sinceramente, reconociendo, el Señor nos perdona y limpia nuestro pecado gracias a este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Dice, cuando estamos dispuestos a reconocer y confesar nuestro pecado y decimos: Señor, aquí estoy de nuevo, ten compasión de mí, que soy pecador. Vamos a ver el publicano lo que decía, ¿cierto? En Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, nuevamente decir esto que ya hemos dicho mucho en la semana: tener un corazón dispuesto, un corazón sincero, humilde, que reconoce sus faltas, mi hermano. Y no solamente que reconoce sus faltas, sino que pone su corazón allí en la balanza para que sea pesado por el Señor, para saber qué tan bien, qué tan mal está. Ayer en la reunión de oración comentábamos esto acerca de la escritura en la pared, de que a Belsasar se le dice que fue pesado y fue hallado falto. Hermanos, nosotros somos pesados también, y debemos entender que estamos en tiempo de juicio. No tenemos tiempo, mis hermanos, que perder para correr a los brazos del Señor, para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos restaurados,
porque podemos estar siendo pesados hoy en la balanza del juicio. ¿Han visto ustedes que el, el logo de la justicia es una balanza? Mis hermanos, el Señor tiene compasión de sus hijos, tiene misericordia, y si no hemos sido destruidos aún es por eso, por la gran misericordia del Señor. Dice que Jesús, quien obra en nosotros y por nosotros, mediante el Espíritu Santo, antes de que se lo pidamos, quita de nosotros el peso que nos agobia. Jesús, quien obra en nosotros y por nosotros mediante el Espíritu Santo, antes de que se lo pidamos, quita de nosotros el peso que nos agobia. Nuestras cargas son aliviadas en el Calvario y Jesús está sin duda muy cerca cuando acudimos a Él. Eh, si hay alguien que conoce nuestros corazones, es Él. Si hay alguien que escudriña nuestros corazones allí, es el Espíritu Santo que nos hace ver nuestras faltas. Cuando estamos en ese proceso, ¿cierto? De reconocimiento, de arrepentimiento, antes de que vayamos allí a los pies del Señor, el Señor ya nos ha perdonado. Hermanos, pero debemos hacerlo, debemos ir, debemos reconocer, debemos decírselo al Señor. Él nos busca incluso antes como el buen pastor y está llamando a la puerta. Vemos en el relato de Génesis lo que pasó con Adán y Eva, que cometieron este pecado y huyeron de la presencia del Señor, se escondían, tenían miedo, tenían vergüenza. eh, y Dios es quien les busca y llama a Adán, que le dice, ¿dónde estás? No para preguntarle por qué no supiera, ¿cierto? Él ya lo sabía. El Señor sabe en qué condición estamos, pero la pregunta es para que nosotros meditemos. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi corazón? Ayer también meditando acerca de lo mismo, acerca de todo lo que Dios hace por nosotros, de toda la misericordia que tiene, que nos ha dado los evangelios, ahí están los salmos, mis hermanos, y hablando acerca de los salmos, ¿cierto? Eh, decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto es lo que dice David. Y nosotros nos preguntamos, ¿es este el mismo Señor que tiene David, mi Señor, el que me da esa certeza de que nada me faltará? Eh, Debemos cuestionarnos todo cuando estudiamos la Biblia, cuando hablamos y vemos todo, o sea, todo lo que hizo Moisés, de cómo él estaba en la presencia de Dios, de cómo hablaba a Dios. Debemos aprender, ¿cierto? Y preguntarnos cómo está mi relación con Dios respecto a la de esta. Si bien es cierto, son hombres, mis hermanos, pero todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que aprendamos lo bueno, para que no repitamos lo malo. Entonces, dice la palabra del Señor que Él nos busca, Él llamó allí a Adán para saber dónde estaba, para que reflexionara, recuerdo, a lo que estaba haciendo. Lo mismo a Caín, ¿cierto? Cuando está allí en su cabeza, viendo o enojado por lo que había pasado con la de la ofrenda, y el Señor le dice, si bien hicieras, o sea, el pecado está ahí a la puerta. Mis hermanos, debemos estar cada día en alerta porque estamos en una guerra y nos olvidamos, ¿cierto? Porque este mundo, eso es lo que hace, ¿cierto? Llevarnos en tanta cosa, en tanta complicación, en tanta preocupación, eh, que nos olvidamos de lo esencial. Apocalipsis 3:20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Yo estoy a la puerta y llamo, el Señor llama. Y si alguno oye la voz del Señor y abre la puerta, Él entra. Él puede entrar, ¿cierto? Y cena con nosotros y Él conmigo. Esto es una gran cosa, explicaba la otra vez que en tiempos antiguos esto de que la persona dueña de casa cenara con el invitado que tenía allí, era algo muy, muy especial. Hermanos, dice aquí, no permanezcamos lejos de la cruz, mirando a Dios desde lejos. Corramos hacia Jesús y permitamos que Él reemplace nuestros pecados por su justicia. Zacarías 3:4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El Señor está tan dispuesto a perdonarnos, mis hermanos. Venid, dice, y estemos a cuenta. ¿Algún comentario hasta aquí, mis hermanos? Buenos días, hermanita. Hermanita Rosita, A por favor. todos. Bueno, algunos versículos, ¿no? Que nos puedan ayudar también a reflexionar y agradecer a Dios por ese gran amor que nos da, ¿no? Su palabra enseña que debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestros pecados y confiando en la misericordia de Jesucristo. Cuando decimos, Señor, ten compasión de mí, expresamos lo mismo que el publicano de la parábola. Dios se, Dios sé propicio a mí, pecador. Eso está en Lucas 18:3. Jesús dijo que este hombre volvió a su casa justificado porque se humilló delante de Dios. También la Biblia presenta a Jesús como poderoso y vencedor. En Apocalipsis 22:13 nos dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En Mateo 28:18 nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Respecto al juicio, la Biblia enseña que Dios juzgará al mundo con justicia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Y también nos dice en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Por eso el llamado de la Escritura es al arrepentimiento, a la fe en Cristo y a una vida de obediencia. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir separados, de vivir preparados confiando en la gracia de Dios y permaneciendo fieles a Él. Un corazón humilde reconoce, he pecado y necesito al Salvador. Quien se acerca a Cristo con arrepentimiento encuentra perdón, misericordia y una nueva vida. Jesús es fuerte para salvar y su gracia es suficiente para todo aquel que cree en Él. Qué lindo realmente nuestro Dios, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que en cada momento a veces estamos negando la presencia de Dios, del Espíritu Santo. No reaccionamos porque el espíritu del mal a veces enceguece nuestra mirada hacia esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanita, amén. Amén, hermanita Rosa. La verdad es que esos versículos enriquecen más aún la lección y podemos entender mejor también, mis hermanos. Eh, el Señor nos dice aquí que no permanezcamos lejos de la cruz, mirando a Dios desde lejos. Corramos hacia Jesús y permitamos que Él reemplace nuestros pecados y cargas por su justicia. Por eso, mis hermanos, qué importante es la comunión con Dios.
qué importante es que le conozcamos, conocerle tal como Él es. Mis hermanos, nosotros, así como Job, podemos conocerle de oídas tal vez, pero tener una relación con Él es totalmente distinto a conocer a alguien solamente de oídas. Se conoce más íntimamente a esa persona. Nosotros debemos conocer más de la palabra de Dios para, para ver nuestra condición también, porque nuestro mayor ejemplo es Jesús, y con Él debemos compararnos. Se dice, pero ¿cómo si Él era perfecto? Lo era, claro que sí, y es allí donde tenemos que apuntar nosotros. No debemos ser mediocres, ¿cierto? Debemos pensar en que debemos ser semejantes a Él, porque eso es lo que Él quiere también y es lo que nos pide, ser santos como yo soy santo. Dios jamás nos va a pedir lo imposible, pero para ello debemos hacer nuestro esfuerzo, poner nuestro corazón allí en conocerle. Dice aquí, lee detenidamente los siguientes versículos y registra por escrito con tus propias palabras lo que te dicen acerca de la gracia de Dios disponible para ti. Vamos a ver. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice aquí acerca de la gracia este versículo, mis hermanos? Este versículo que está allí en Romanos 6:23. ¿Alguien quisiera contestar a esta pregunta respecto de este versículo en particular? Hermanos, lo que merecíamos era la muerte. Lo que merecemos es la muerte, ¿sí? Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna, gracias a Cristo Jesús, ¿cierto? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús paga por mí este, esta pena de muerte que yo merecía. Y allí está la gracia de Dios, en que yo que merecía morir, ahora puedo vivir, ¿cierto? Porque me ofrece la vida eterna. Puedo vivir eternamente gracias a este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Qué maravilla, mis hermanos, ¿cierto? Cuando uno tiene una deuda y alguien, uno no la puede pagar y viene alguien, ¿cierto? Y se la paga. ¿Acaso eso no nos hace feliz? Imagínense, esto es la vida eterna. Cuando hablamos del universo y de la eternidad, mis hermanos, que es enorme, imaginarnos una vida eterna, sin preocupación, sin dolor, sin más llanto, sin más lágrimas, sin muerte, sin pecado, mis hermanos, sin pecado, solo alegrías. ¿Cuántas alegrías tuvo esta semana? Siempre son más las preocupaciones, por lo general, el apuro de la vida, pero el Señor nos regala, ¿cierto?, la vida eterna, pero esto es gracias a Cristo Jesús. El otro versículo, mis hermanos, está ahí en Romanos 5:20. Amén. Hermano, Eh, hermanita, hermanita, sí, ya acotar, como dice el versículo Romanos 6:23, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte porque el pecado nos separa de Dios, quien es la fuente de la vida. Cuando creó Dios a Adán y Eva, les advirtió, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Al desobedecer, entró el pecado en el mundo y con él la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Romanos 5:12, la muerte tiene varios aspectos. Muerte espiritual, separación de Dios por causa del pecado.
muerte física, el cuerpo muere y vuelve al polvo. Muerte eterna, la separación definitiva de Dios para quienes rechazan su salvación. Pero Dios en su amor envió a Jesucristo para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Acá nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió en nuestro lugar para que por medio de la fe y el arrepentimiento recibamos perdón y vida eterna. El pecado parece pequeño a los ojos humanos, pero delante de Dios Santo tiene consecuencias graves. Sin embargo, la cruz nos muestra algo maravilloso. La justicia de Dios y su amor se encontraron en Jesucristo. Él recibió el castigo que merecíamos para ofrecernos el perdón que no merecíamos. Amén, hermanito. Mi internet. Tu micrófono está apagado. Ay, perdón, mi hermano, sí, perdón, me había quedado allí con el último versículo que había dicho mi hermana, ¿cierto? Gracias a Él tenemos vida, gracias a ese perdón, ¿cierto? Es que somos sanados y podemos vivir tiempos de refrigerio, podemos estar en paz con Dios y podemos recibir ese galardón, eh, esa vida eterna que el Señor nos ofrece. El segundo versículo dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna, mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Alguien quisiera eh, explicar este versículo, ¿cierto? ¿Qué nos dice acerca de la gracia que Dios tiene disponible para nosotros? Prenda su micrófono, hermanito o hermanita, puede hacer su comentario o su pregunta, si es que hay alguna pregunta respecto de ese versículo. Hermana Mónica, Hermano Marcelino, más o menos estoy viendo el panorama como en el mundo en que vivimos hay dos señores. Uno es el pecado y uno es Dios. Y los dos son señores. El señor pecado hace que no nos obliga, pero nos tienta a hacer el pecado. Y vivimos en el pecado y todo el tiempo en el pecado. En el pecado estamos sirviendo a Satanás y al final cuando morimos nos paga. Y la paga del pecado es la muerte. El diablo nos da la muerte. Pero Jesús invita a trabajar en su grey, en su viña. Otros vienen a temprana edad a conocer a Jesús. Desde niños hacen todo para Dios. Esos son los que trabajaron en su viña desde la mañana. Otros al mediodía ya, cuando ya tienen 50, 60 años, siguen trabajando. Otros conocen a Dios ya el último momento de su vida, ya a los 90 años conoce a Jesús, los recibe, no los echa fuera. Y al final a todos le paga por igual. Y el que trabajó en la mañana se acerca y dice, pero Señor, yo he trabajado desde la mañana y tú le has pagado igual al que vino faltando una hora. Y Jesús le dice, no era el que acordamos iba a pagarte esa cantidad. Sí, ah, ya. Entonces, con lo que es mío, yo puedo hacer lo que quiero. Yo lo quiero pagar la misma cantidad que a ti, aquel que vino a la última hora. Y le da la misma paga, quiere decir, el mismo goce de la vida eterna a todos los que trabajan en su viña.
Y trabajar en su viña es apartarse del pecado, vivir enteramente para Dios. No quiere decir que jamás vamos a pecar, no. Si nos caemos, nos levantamos y vamos, sigue adelante, sigue adelante. Y así fue, por ejemplo, Juan, el hijo del trueno. Aprendió a caminar con Jesús, recostado en sus regazos de Jesús. Y en el último tiempo se le llamó el apóstol del amor, el discípulo del amor. En ese mismo terreno estamos cada uno de nosotros. Elijamos vivir cerca a Jesús, arrepintiéndonos, pidiendo perdón, y la gracia de Dios sobreabunda. Qué hermoso, hermano. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Eso, hermana. Amén. Gracias, mi hermano. Justamente sobreabundó la gracia de Dios. Hermanos, porque Dios en su finito amor, Él es mucho mayor que el pecado. O sea, si el pecado finalmente va a ser destruido, y si no ha sido destruido, ha sido justamente por la gracia de Dios. O sea, no es que el pecado vence en este mundo, no, no vence. El Señor ya venció, pero solamente por misericordia para cada uno de nosotros, ¿cierto? Que el Señor aún no lo ha destruido. Eh, este versículo, mis hermanos, nos enseña que la gracia de Dios triunfa sobre el pecado. Y donde el pecado produjo la muerte, Dios ofrece justicia, perdón y vida eterna por medio de Jesucristo. La gracia, mis hermanos, no solo perdona, sino que gobierna la vida del creyente y lo conduce a la vida eterna. Eso es lo que hace. No es solo que, ups, el Señor me perdonó y listo, y sigo caminando adelante. No, el Señor me perdona y me transforma. Porque ¿se acuerdan lo que hablábamos acerca del arrepentimiento? El arrepentimiento me lleva a una conversión. Es decir, si yo antes iba derechito ahí al despeñadero de la muerte, ¿cierto? Doy marcha atrás y voy camino a donde debería haber caminado. Finalmente es el Señor quien conduce mi vida. Es el Señor quien me conduce hacia la eternidad. Esa es la gracia del Señor. Ese es su amor por cada uno de sus hijos. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Hermanita, Hermanita, la gracia de Dios está disponible para todos los que vienen a Él con fe y arrepentimiento. La gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿no? No podemos ganarla con nuestras buenas obras. Es un regalo que Dios nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2:8 nos dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios desea que las personas sean salvas y conozcan la verdad. En segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gracia no es una licencia para seguir pecando, sino el poder de Dios para perdonarnos y transformarnos. Acá en Tito 2:11-12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cada día que Dios nos concede es una muestra de su gracia cuando reconocemos nuestro pecado y acudimos a Cristo. Encontramos perdón, misericordia y una nueva oportunidad para caminar con Él. La gracia está disponible hoy. Por eso la Biblia dice, ¿no? En 2 de Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén, hermanita. amén. Muchísimas gracias, mi hermanita.
Bueno, allí compartía nuevamente muchos versículos mi hermana en relación a la gracia. Y bueno, meditando específicamente en este que también compartía nuestra hermana allí, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, este versículo muestra que el amor de Dios no depende de que seamos buenos o perfectos. Dios nos ama infinitamente, ¿cierto? Dios tomó la iniciativa y envió a Jesucristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿ya? Y eso es una demostración del amor, la gracia y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Es algo que no merecemos, nadie lo merece, o sea, nadie puede decir yo merezco, yo soy bueno, yo estoy listo, me faltan las alitas, ¿cierto? Para irme al cielo. No, mis hermanos, el Señor es quien hizo todo para que nosotros podamos ser salvos. Es su amor el que me salva. Es la gracia. Eso es la gracia, ¿sí? ¿Algún comentario más respecto a este versículo que acabamos de leer? Bien, como es temprano aún, mis hermanos, vamos a leer allí algunos comentarios de nuestra hermana Elena de White. Dice, espero que nadie se forme la idea de que está ganando el favor de Dios al confesar sus pecados o que hay una virtud especial en confesárselos a los seres humanos. El Señor querría que acudiéramos diariamente a Él con todas nuestras cuitas y confesiones de pecado y Él nos puede dar descanso. O sea, no debemos conformarnos ni hacernos una idea, ¿cierto?, de que al confesar los pecados, ¿cierto?, hay una virtud especial en mí, porque incluso eso Dios me lo ha dado, lo hemos conversado en otras lecciones, ¿cierto? El Señor ya lo hizo, Él me da el arrepentimiento, no viene de mí tampoco, solamente lo que yo tengo que tener es un corazón dispuesto. Dice, confesad vuestros pecados secretos únicamente delante de vuestro Dios, únicamente delante de vuestro Dios. Lamentablemente, mis hermanos, en este mundo nosotros no podemos confiar en el hombre. Dios es quien nos perdona y borra el pecado y no se acuerda nunca más de él. Pero si usted se lo ha contado a alguien, si usted le ha confesado ese pecado a alguien, ese alguien, si se enoja con usted, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Va a chismear con lo que usted le contó. O- y bueno, existe también en otras profesiones de fe, ¿cierto? La confesión de pecados a un sacerdote. Nuestra confesión debe ser solamente delante de Dios. Reconocer las desviaciones de vuestro corazón delante del que conoce perfectamente cómo tratar vuestro caso. Reconozcamos, ¿cierto?, qué pasa con nuestro corazón, por qué se ha desviado. ¿Ah? Porque el Señor, que todo lo ve, que ya sabe cuál, él es el médico, ¿cierto? Conoce allí cuál es el síntoma, cuál es el diagnóstico, ¿ah? Y que puede darnos el remedio. Él nos da el remedio es nuestro Señor Jesucristo, no hay más. Dice que si habéis perjudicado a vuestro vecino, reconoced vuestro pecado ante él y manifestad el fruto del arrepentimiento por medio de la restitución. No basta con decir perdón. Si se puede retribuir de alguna manera, restituir el daño que se hizo, es decir, restaurar y poder, no sé, de alguna forma resarcir lo que ya se hizo, hacerlo. Dice, entonces pedid la bendición, acudid a Dios tal como estáis y dejadlo curar vuestras debilidades. El Señor conoce, mis hermanos, nuestras debilidades. Nosotros no. Muchas veces pensamos que estamos firmes, pero caemos y caemos porque no conocemos ciertamente todas nuestras debilidades. Y el enemigo sí las conoce porque ve nuestros ojitos cuando nos bailan,
cuando vemos esa cosa que no debemos ver. Cómo, ¿cierto? Se nos hace agua la boca cuando vemos cosas, ¿cierto? Que a lo mejor no deberíamos estar comiendo o cuando queremos hablar y hablar, ¿cierto? O contar un chisme. El Señor conoce, el Señor conoce, pero el diablo también conoce nuestro, nuestra, la comunicación no verbal que tenemos nosotros, lo que comunica nuestro cuerpo, nuestras acciones. El Señor conoce el corazón. Entonces el diablo de lo que ve puede tentarnos, de lo que ve que nos gusta, de las cosas que nos van apartando de Dios y dice, aquí está, esto le doy. Y nos da, ¿cierto? Entonces, hermanos, es de nuestra concupiscencia que caemos en el pecado. No es porque Dios nos haga caer, ¿cierto? O porque el enemigo nos haga pecar. Pecamos porque queremos pecar. Entonces, si no sabemos cuáles son nuestras debilidades, bien pedirle al Señor que nos muestre allí, a través de su Santo Espíritu que nos habla. Dice, presentad vuestro caso al trono de la gracia, dejad que se haga en vosotros una obra completa, porque la obra completa es la obra transformadora que hace el Espíritu Santo. Nos va santificando día a día. Sed sinceros al tratar con Dios y con vuestra propia alma. Como dije antes, mis hermanos, nosotros nos engañamos pensando en que somos buenas personas muchas veces. Pero si yo no le hago mal a nadie, ¿qué hice yo? ¿Qué? Hermanos, el Señor nos va a mostrar de dónde estamos cayendo. Si acudís a Él con corazón verdaderamente contrito, os dará la victoria. Y aquí estamos de nuevo con el corazón, mi hermano. El corazón verdaderamente contrito os dará la victoria. No os entenderá mal ni os juzgará mal tampoco. Vuestros semejantes no pueden absolveros de pecado ni limpiaros de iniquidad. Jesús es el único que puede daros paz. Os amó y se entregó a sí mismo por vosotros, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, mis hermanos, solo en Cristo Jesús. Os amó y se entregó a sí mismo por vosotros. Su gran corazón de amor se compadece de nuestras debilidades. ¿Ya? Allí el versículo dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos puede entender, mis hermanos, porque Él vivió como un ser humano, así como tú y como yo. Él fue tentado, ¿ya? Así como fuimos tentados nosotros, en sus debilidades. En ese momento Jesús tenía la debilidad, por ejemplo, porque Él estaba en el desierto, no se había alimentado. Entonces, ¿de dónde lo tienta el enemigo? De la comida, del alimento. Estaba en un desierto donde no tenía donde dormir, seguramente donde hacía frío. ¿Con qué lo tienta, cierto? Con las riquezas del mundo. Entonces, y bueno, y con cuántas cosas, el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. Y no es la misma de mi vecino, de mi hermano, de mi hermana. No es la misma debilidad. Entonces, por eso es que debemos orar, orar para que el Señor nos ayude, ¿cierto? Seguimos aquí, dice, ¿qué pecados pueden ser demasiado grandes para su perdón? Si el Señor dice que borra la rebelión, el pecado, la iniquidad, si Él lo borra todo. ¿Hay algún pecado tan grande? No hay nada que el Señor no pueda perdonar, mis hermanos. ¿Qué alma demasiado entenebrecida y oprimida por el pecado que Él no pueda salvar? ¿Cuántos demonios tenía el Garadeno? 3.000, mis hermanos. ¿Alguno de nosotros tiene esa cantidad de demonios? A lo mejor sí, pero no nos damos cuenta tampoco, porque el enemigo lo que hace es entenebrecer o sea, es eh, la el discernimiento, el conocimiento, ¿cierto? Él allí pone un velo, ¿cierto? No podemos ver bien claramente, por eso debemos acudir a Cristo, mis hermanos.
Él, esa pequeñita luz, ¿cierto? Pero sincera que hay en nuestro corazón, Él la ve. Esa pequeña semillita, ¿cierto? Él la convierte en algo grande y va transformando nuestra vida. Y todos aquellos demonios que estaban en nuestra vida, Él los quita, Él los saca. Qué alma demasiado entenebrecida y oprimida por el pecado que Él no pueda salvar. Él es lleno de gracia, no busca mérito en nosotros, sino que por su ilimitada bondad cura nuestras apostasías y nos ama ampliamente mientras somos aún pecadores. Nos ama, pero el Señor no va a lidiar siempre con el pecado. Va a llegar un momento en que el Señor dice, hasta aquí, porque es lindo, mis hermanos, es lindo hablar del perdón y del arrepentimiento y de la gracia de Dios, pero debemos tener de que todo esto, si yo no me arrepiento sinceramente, va a tener consecuencias y consecuencias eternas. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Se tarda, pero llega. ¿Sí? Nehemías 9:17 dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no nos abandonaste. El Señor aún tiene misericordia de nosotros, hermanos. O sea, no es por poner miedo de que el tiempo se acaba, es que es así, mis hermanos. Estamos viviendo en tiempos eh, de, estamos viviendo los últimos tiempos. Es lo que predicamos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene pronto. ¿Qué espero para estar listo? ¿Qué estoy esperando? Hay remedio para el alma enferma de pecado. Ese remedio es Jesús, precioso Salvador. Su gracia es suficiente para el más débil y el más fuerte también debe tener su gracia o perecerá. Lo que yo les decía antes, mis hermanos. Y el último párrafo que dice aquí, vi cómo se podía obtener esta gracia. Id a vuestra cámara secreta y ahí suplicad solos con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta obra solamente la puede hacer el Señor. Solamente Él puede hacerlo, mis hermanos. Sed fervientes, sed sinceros. La oración fervorosa logra mucho. Luchad en oración tal como Jacob. No te suelto, Señor, hasta que me bendigas. Agonicen, dice. En el huerto Jesús transpiró grandes gotas de sangre. Deben hacer un esfuerzo. No abandonen su habitación hasta que se sientan fuertes en Dios. Luego velen. Mientras velan y oran, podrán dominar los pecados que les asedian. Y la gracia de Dios podrá manifestarse en ustedes y lo hará. Amén. Que así sea, mis hermanos que esa gracia de Dios, ¿cierto?, se manifieste en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario antes de que nos despidamos, mis hermanos. Hermanita, bueno, Sí, hermanita no, Rosa. no hay pecado demasiado grande, ¿no? Que Dios no pueda perdonar. Si la persona se arrepiente sinceramente y viene a Cristo con fe, Dios es tan grande, Señor, para perdonarlos. La Escritura muestra ejemplos de personas que cometieron pecados muy graves y aún así recibieron misericordia. El rey David cometió adulterio y promovió la muerte de un hombre, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Eso está en Salmos 51. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado. Pablo persiguió a los cristianos, pero recibió gracia y llegó a ser un gran siervo de Dios. En Isaías 1:18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama,
como la nieve serán emblanquecidos. Sin embargo, Jesús habló de un pecado muy serio. La blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Eso está en Mateo 12:31. Este pecado suele entenderse como el rechazo persistente y consciente de la obra del Espíritu Santo, endureciendo el corazón hasta el punto de no querer arrepentirse ni recibir a Cristo. No es una palabra dicha por accidente ni una caída momentánea, sino una actitud continua de rechazo a Dios. A veces, ¿no? En nuestra familia, en nuestros hijos o los vecinos, vemos eso, ¿no? Hijos o personas que eran tan cristianas, estudiaban la palabra de Dios, pero aún así, por las circunstancias de la vida, ellos se apartaron de Dios y persisten en eso, ¿no? Y realmente es un dolor para la familia, para los padres, para la madre, ¿no? Por eso, ¿no? La cuestión no es que haya pecados demasiado grandes para el poder de Dios, sino que una persona puede cerrar su corazón al arrepentimiento por el enojo, por las cosas que vivieron en la familia, en el hogar. La sangre de Jesucristo es suficiente para limpiar cualquier pecado, pero Dios no obliga a nadie a recibir su perdón. En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quien siente tristeza por su pecado desea acercarse a Dios y busca su perdón. Está mostrando precisamente una actitud opuesta al endurecimiento del corazón. La invitación de Dios sigue siendo arrepentirse, creer y recibir su gracia. Amén, hermanita. Amén, amén, mi hermana. Y nos quedamos con eso último que usted dijo, mi hermanita. Vamos a finalizar entonces. Hermanita, usted nos puede despedir en la oración, por favor. Sí, hermanita. Pongámonos de rodillas si posible, hermanitos, al costado de nuestra camita, porque todavía algunos estamos, ¿no? Está haciendo mucho frío. Amado Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos porque eres santo, justo y bueno y lleno de amor. Tú eres el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, el Dios que cumple sus promesas y permanece fiel para siempre. Te alabamos porque eres misericordioso, compasivo, paciente y abundante en amor y verdad. Gracias por tu gracia, nos sostienes cada día y tu bondad nunca se aparta de nosotros. Papito Dios, acá venimos cada uno de tus hijos, Señor Dios. Señor, queremos abrirte nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Tú solo conoces, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Nuestros errores, Señor, nuestro pasado tan negro, tal vez, Señor, a tus ojos, que a veces pensamos que tú no podrás perdonarnos, Señor, por nuestras faltas y equivocaciones que hemos cometido, Señor Dios. Pero al estudiar tu palabra, Señor, tus versículos, Señor, nos des esperanza, Señor Dios, de acercarnos a ti, Padre mío. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados, todas las cosas malas que hemos hecho, Señor, en este mundo. Tal vez, Señor, también
hacemos que nuestros hijos sufran, Señor, y se aparten de tu palabra. Se hayan apartado, Padre mío. Pero tú eres un Dios grande, misericordioso. Toca sus corazones, cada uno de ellos, de tus hijos que están en este mundo. Necesitan de ti, Padre mío. Ayúdanos, acompáñanos en esta mañana, Padre mío. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por la gracia que nos das cada día, porque eres paciente, Señor. Transfórmanos, Señor, de esos pecados. Gracias porque en Jesucristo encontramos perdón, esperanza y salvación. Ayúdanos a confiar en esa tu gracia suficiente para cada uno de nosotros. Enséñanos a caminar en obediencia, humildad, gratitud. Renueva nuestros corazones y fortalece nuestra fe para permanecer cerca de ti cada día. Gracias, Señor, por el cuidado de nuestras familias, por el alimento espiritual de cada mañana, por la salud y por las bendiciones que recibimos cada día de ti, Padre. Todo esto, Señor Dios, te lo pedimos, te rogamos, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias, mi hermanita. Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí. Y bueno, nos vemos mañana. Ahora sí voy a poner mi alarma porque esta mañana no me sonó, pero gracias a Dios pudimos estar aquí, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un lindo y bendecido día. Hasta mañana, hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta Hasta mañana, mañana, mi hermano. hermanitos. Dios Hasta mañana, bendiciones. hermanito. Un abrazo para todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos, mis hermanitos. Voy a cerrar la sala entonces. Chao. Saludos, hermanos. Por favor, ¿cómo estará nuestro hermano Justo? No he Hermanito. sabido de nuestro hermano. No sé si está nuestra hermana Berta conectada. No, no está conectada. A ver si le llamo. El otro día le iba a llamar y se me pasó. Voy a ver si los llamo mis hermanos también. Un abracito grande y Hermanitas, bendecido. buenos días, un Buen día, hermano feliz, David. un feliz, Bendiciones. gracias, hermano, un abrazo fraterno para todos. Gracias, mi hermanito. Nos Buenos días, despedimos Amigo entonces. hermanito, otro para usted también. Amén. Voy a cerrar la sala, mis hermanitos. Bendiciones para todos. Hermanito. hermanito.